Ya. Hola, hola. Buenos días, amigos y amigas, seguidores de mi querido cerro de Guazapa. Aquí estamos, miren. Vamos a hacer un poquito de trabajo, ¿verdad? Para que puedan ver todos esos camaradas que están fuera y dentro de nuestro país, ¿verdad? Así es que vamos a empezar. Todos conocen, ¿verdad? Lo que es este rifle, ¿verdad? Muy famoso, ¿verdad? De la Guardia Nacional, ¿verdad? Era con esto le pegaban los grandes culatazos los, los guardias a la gente, ¿va? Cuando le llaman chiviando y todo, ¿verdad? Aquí están los famosos G13, ¿verdad? O papagayos, como decían antes, ¿verdad? Bueno, hoy he querido hacerles un trabajo de aquí, de la parte baja del cerro. El cerro lo tenemos allá, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí en las planicies que se ven desde arriba, ¿verdad? Y para presentarles también un par de cosas, ¿verdad? Por decirles algo, para todos esos camaradas eh, que solo oyeron, para todos los jóvenes que solo oyeron de qué son las guerras, ¿verdad? Pueden ver, esta es una bomba de 500 libras, miren, esta es una bomba de 500 libras para que puedan ver. Esta es una bomba de 500 libras, de esas que hacían temblar ese cerro cuando caían estos volados, ¿se imaginan? Este volado los tiran los aviones, ¿verdad? Cae, por decirles, de punta, se hunde 5 metros abajo, revienta y luego, ¿verdad? Abre el gran cráter, ¿verdad? Un día de estos les presenté un cráter por allá, ¿verdad? Que tiene, que dejó una de estas, ¿verdad? Este, ahí pueden ver, ¿verdad? También, porque aquí, ¿verdad? Aquí tenemos una víctima del Dragunov, ¿verdad? Del gran Dragunov, ¿verdad? Aquí está una víctima del gran Dragunov. Venimos para contarles un poco, ¿verdad? Para ir entrando en materia. ¿Qué les digo? Voy a contar. Aquí en el Cerro WhatsApp, ahí por donde estuve haciendo un trabajo la vez pasada que muchos me han visto, estuve ahí haciendo un trabajo. Ahí apareció, ahí como por el 86, 86, 86, 87, apareció un fusil de francotirador Dragunov que fue, no sé, ese Dragunov que apareció de Chalate, ¿verdad? Vino desde Chalatenango. Este Dragunov, con ese Dragunov, yo creo, al menos pienso que aquí en Guazapa, toda la zona de Guazapa, por la parte norte, la parte sur y Lomes Ramos, yo digo el occidente, Lomes Ramos, ese Dragunov fue el primero que apareció aquí en Guazapa, ¿verdad? Estaba un poco calaseado, ¿verdad? Según lo que entiendo y lo que se oía por ahí, los rumores, es que este Dragunov venía de Nicaragua, había entrado por una por un punto ciego, ¿verdad? Y por Honduras, ¿verdad? Por la frontera de Honduras, Nicaragua, El Salvador. Eh, creo que, si no me equivoco, traía, si escasos, creo que 100 tiros, ¿verdad? Tenía dos cargadores, el Dragunov que es. Entonces, es ahí cuando les cuento yo que yo venía a ser castigado, fui castigado por lo que ya les he contado, les conté la vez pasada de haberle pegado un boquillazo a un camarada aquí, ¿verdad? Fui castigado por un mes, fui castigado. Y bueno, durante ese mes sentí decepción, ¿verdad? Bastante duro. ¿Qué les digo? Llegué a veces hasta a pensar en desertarme, ¿verdad? Porque me sentía como, solo éramos como dos de la familia que estábamos ya nada más, ¿verdad? En ese momento solo habíamos dos, ¿verdad? Que habíamos quedado de toda la familia que se había metido a la guerra. Entonces, yo fui castigado por ese error, ¿verdad? Que cometí, de haberle pegado ese boquillazo a este camarada por un coscorrón que me pegó él me provocó, ¿verdad? ¿Qué les digo? Bueno, cumplí con la sanción. Aquí en los frentes tenían así como eso, que a uno lo sancionaban y luego después lo llamaban a uno, hablaban con uno, ¿va? Y le hacían ver, ¿va? El error que había hecho y que no lo volviera a cometer. Le decían ese tipo de cosas por decirle a uno. Entonces, después de que salgo de esa sanción, hay un curso de francotirador, ¿verdad? Que lo estaba dando un comandante muy vergonísimo, todavía vive, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Sabía un vergo, sabía mucho, sabía mucho, él había aprendido y era muy experto con el Dragunov. Entonces, no sé, les digo por cosas, suertes o qué, ¿verdad? Pero yo, yo no sé, fui a ese curso, habíamos varios, creo que andábamos 10 en ese curso de francotirador. Lo estábamos haciendo desde la mate mando al,
al filo de Mango Fest, va, de la mate mando al filo de Mango Fest. Y no sé, por casualidades, chiripas y todas esas cosas, me llevo el primer lugar, ¿verdad? Me llevo el primer lugar, entonces, bueno, es cuando a muchos les conté, va. De premio me dieron un reloj 6,5, ¿va? Por supuesto, tenía que prestarlo para la posta, la imaginaria, como dice el ejército. Nosotros llamamos posta. Entonces, eh, me dieron ese reloj, me dieron un paquete de galletas, ¿va? Me dieron quizás como 2 libras de azúcar. Entonces, para eso, en la guerra, para uno era una gran cosa, pues. O sea, tener azucarita, galletas, ¿verdad? Y tenía mi relojito, me acuerdo, un relojito de fondo celeste, ¿verdad? 6,5, muy bueno. Eran los relojes usados por la guerrilla bastante. Eh, entonces, sale la primera oportunidad, ¿verdad? De ir a hacer un tiro, ¿verdad? De francotirador y lógicamente, como les digo, no sé si venían siendo chiripas, pero me fue muy bien, ¿verdad? Me fue muy bien. Luego voy me fui dando ese paso, ¿verdad? El Dragonox me ayudó a mí a poder dar el salto a las fuerzas especiales, ¿va? Porque ese fusil yo le debo mucho. Ese fusil a mí también, por decirles, me quitó, me quitó un montón de problemas en mi vida, pues que, por decirles, hasta esta vez soy hasta este día soy la persona que soy, ¿verdad? Porque no tuve necesidad, ¿verdad?, de andar. Por eso no salí con rencores, porque si yo hice cosas, las hice en combate, ¿va? Nunca, se los digo así ante Dios, nunca hice una cosa de pegarle un balazo a alguien así topándole el fusil, nunca lo hizo, entonces, nunca lo hizo. Por eso, a veces a muchos camaradas les digo, no, yo mi conciencia la tengo bien tranquila, créanme que yo no sufro de nada, no sufro de rabia, pues, no sufro de ese tipo de cosas porque, como les digo, esa rabia me la quité en la guerra, ¿verdad? Y luego seguí, pues, ¿verdad? Me fui haciendo tan famoso que seguí siendo francotirador. Les voy a contar un combate que tuvimos un día, por decirles. Me piden a mí que fuéramos venía subiendo la primera brigada del lado de Santa Inés para arriba, ¿va? Los cantones que están aquí al sur, Santa Inés, Piedra Labrada. Entonces, ese fusil, va, por decirles algo, ese fusil tiene algo así, va, una raya así. Y muere aquí, otra recta. Aquí abajo va una numeración, aquí abajo. Si no me equivoco, desde el 100 al 1000, ¿verdad? Entonces, del 100 al 1000, porque ese fusil tiene un alcance, todas las armas tienen un alcance máximo. Cuando dicen máximo, es mentira que alguien va a pegar pues, a ese alcance máximo. Cuando dicen máximo, estamos hablando que ahí es mentira. Tenía creo que 1200 o 1500 alcance máximo. Entonces, lógicamente, de 1000 para abajo, soy efectivo. De 1000 para arriba, ya esa bala tiene una gran variación, varía mucho, tiene que ver mucho. Entonces, ¿por qué les digo esta raya así? Y aquí una recta y una numeración. Entonces, cuando uno miraba un objetivo, empezaba a meterlo así, ¿verdad? Meterlo así. Entonces, lógicamente aquí es cuando está cerca, ¿va? Por decirles, aquí puede ser a 250 metros, luego sigue 500 y así va. Y ahí va la numeración, por decirles, ya no me recuerdo mucho, ¿va? Pero entonces si yo meto un objetivo aquí, automáticamente, si me marca un 5 abajo, me está diciendo que el objetivo está a 500 metros, ¿va? Por decirle. ¿Qué? Entonces luego, estoy explicando la mira cómo es, ¿va? Algunos lo pueden ver, lo pueden buscar, ¿va? Hoy en el internet hay mucha información de eso, ¿verdad? Para que no, para salir de las dudas y no digan, nos está dando paja. No, entonces luego vienen 5 flechas aquí, ¿verdad? Entonces automáticamente cuando metí el objetivo aquí, aparece un 5 abajo y raza, queda cabalito en esta raya y esta recta, queda cabalito el objetivo. Entonces se me está diciendo que, y como les digo, y marco un 5 abajo, está a 500 metros. Lógicamente voy a tener que usar la flecha, la segunda flecha, ¿verdad? Porque la primera es para 250, la que sigue para 500, entonces se usa la segunda flecha. Creo que son 4 flechas, si no me equivoco. Entonces, lógicamente esa flecha es la que se pone en el objetivo, ¿verdad?
como les venía diciendo siempre, logré conocer tanto de ese fusil, ¿verdad? Y me gustó siempre, siempre tenía como antes imágenes, muchas cosas, ¿verdad? Hoy ya no, antes de mi teléfono andaba una imagen de eso. Este, por decirles, esa vez que venía la primera brigada para arriba, y verdad, empezamos a hacer unos tiros por ahí, ¿verdad? Habían había y fueron efectivos los tiros, ¿verdad? Por ahí. Porque uno se daba como la oportunidad de ver, porque como dice un amigo por ahí, ¿verdad? Saludos a mi amigo y paisano José Rodil Herrera Ayala, ¿verdad? Parece que fuera como que fuéramos familia, ¿verdad? Lo que yo soy Ayala Ramírez, ¿verdad? Saludos para el camarada y un saludo para su padre. Anda aquí en El Salvador de visita, ¿verdad? Así es que un saludo para José Rodil Herrera Ayala hasta San Vicente, bueno, y Lo Vasco, en la frontera entre Lo Vasco y San Vicente, ¿verdad? Ahí por la Cebadilla para adentro, Potrerillo. Entonces, como les decía, eh, esa mira a uno le permite ver, cuando yo la primera vi un objetivo, o se le miraba hasta el camuflaje que andaba el tigre, ¿verdad? Entonces uno como se asustaba de repente de ver eso, sí, va. Y, y lógicamente empieza a medir, va, como dice uno, empieza a hacer eso que les digo, a meter el objetivo en eso. Entonces uno se daba como, a veces uno observaba. Entonces, bien se diferenciaba el ametralladorista, ¿va? Porque trae ese volado en la mano la ametralladora, ¿va? Entonces, uno decidía a quién le quería pegar, ¿va? Si pegaba, ¿va? Porque a veces fallaba uno. A veces o le sacaba polvo a un lado o le sacaba polvo cuando es en verano. Entonces, esa vez estuvimos por ahí, ¿va? Habíamos dos. Estaba el que bajó este helicóptero, ¿verdad? Estaba el que bajó este helicóptero, pues, mi respeto también, ¿verdad? Ese camarada se llamaba Marcelo. Era un camarada con suficiente experiencia, era un gran francotirador también, ¿va? Eh, con Marcelo no llegaba a ese nivel yo. Entonces, ¿por qué les digo eso? No llegaba a ese nivel. Porque yo no hubiera hecho así este tiro que hizo Marcelo con este helicóptero, ¿va? Imagínense. Hoy se los estoy contando en vivo. ¿Verdad? Yo quizás hubiera procurado pegarle a un piloto, quizás, ¿verdad? O a los dos pilotos, ¿va? Porque esa bala tiene una capacidad, si van a la par, puede cruzar a los dos, ¿va? Pero, ¿qué les digo? Marcelo tuvo la inteligencia, ¿va? Y saber dónde estaba la parte débil de esta nave, ¿verdad? De esta aeronave, como dicen, ¿verdad? Él vio dónde estaba la parte débil de este helicóptero, ¿verdad? Entonces, por decirles, luego les sigo, esa vez estaba yo y Marcelo, ¿verdad? Marcelo estaba más atrás. Luego les sigo con, viene y lógicamente venían los helicópteros a recoger los camaradas que habían muerto, ¿va? Entonces venían los helicópteros. Entonces ve un momento y le digo a Marcelo, mira, entonces viene y empieza a aterrizar, pónganles que eso estaba como 800 metros, ¿va? Lo estaban evacuando. Entonces, lógicamente, cuando estos helicópteros, que este es uno de esos de transporte, ¿verdad? Estos eran de indicativo Guardián. Saludos para un amigo artillero. Tengo dos amigos artilleros, ¿verdad? Que siempre me corrigen cuando, no sé, o me dicen, mire, este se llamaba Siva. Si yo no les sé el nombre, siempre me corrigen. Saludo, creo que hay un amigo que vive aquí en Apulo, otro que está en Estados Unidos, que fueron artilleros, ¿verdad? Saludos para esos dos camaradas. ¿Qué les digo? Entonces, eh, acá el helicóptero era uno de estos, era uno de estos. Siempre se llamó guardián, fuera quien fuera, ¿va? Que venía a evacuar, porque hacía esa función, evacuar heridos, ¿verdad? Este era de evacuar heridos. Están los otros que son los UH-1M, algo así, de que son artillados, ¿va? Que son los que servían para proteger, ¿va? Para dar fuego de apoyo aéreo a las unidades que estaban abajo. Entonces se le iban, y los que les he contado que tienen unas roqueteras a los lados, ¿verdad? Y unas ametralladoras eléctricas. No sé si son de 3 cañones, que se duermen tirando balas, ¿va? Eran tormentas de balas que hacían esos H1M, algo así le llaman. Este creo que es un Hughes, no sé si es un Hughes, H, no, se me olvida, no sé mucho de esto. Entonces, lo que les quiero decir es que
Cuando aparece uno de estos a evacuar las bajas que habían habido, ¿verdad? Lógicamente, le digo yo a Marcelo, ¿qué hacemos? ¿A qué le tirás vos? ¿A qué le tirás vos? ¿Le tirás al que va a aterrizar o le tirás al que viene arriba? Porque venían dos. Uno de estos que iba a recoger las bajas y el otro que venía a cubrirlo, ¿va? Que son esos que andan con esas roqueteras a los lados, ¿verdad? Que les digo, o sea, esos eran de indicativo cazador, ¿verdad? Esos. Entonces, mientras este estaba en el suelo, en la pista, por decirles, en un pequeño lugar, estos aterrizan en cualquier pedacito, pues. Yo siempre miré a estos pilotos lo buenísimo que eran porque a veces un estribo ponían en la loma, porque en un filo y el otro en el aire y cargando las bajas, ¿verdad? Entonces los pilotos eran buenísimos de estos helicópteros. Entonces cuando aterriza, estaba cayendo el otro helicóptero, se hace una polvazón por el rotor, ¿va? Que cuando está en el suelo se hace una gran polvazón. En ese momento que yo le iba a tirar al que estaba en el suelo, pero les digo, yo le iba a tirar a los pilotos. No tenía las habilidades de lo que Marcelo conocía. Marcelo, según lo que yo pude recopilar de Marcelo, Marcelo ya había estado en el Ejército Popular Sandinista. Creo que había sido de un batallón en Nicaragua, creo que se llamaba el Farabundo Martí. Un saludo para unos amigos del ejército, veteranos del ejército de Nicaragua, que siempre ven mi contenido. Un saludo para esos dos camaradas. Hay como 2 o 3 camaradas que siempre me saludan. Un saludo para esos camaradas que son veteranos del Ejército Popular Sandinista, ¿verdad? Así es que, por decirles, Marcelo ya había estado en el Ejército Popular Sandinista, en el EPS, algo así. O sea, ya era un tipo fogueado. Marcelo se había hecho francotirador allá. Entonces, por decirle, cuando yo le iba a tirar los pilotos, la rabia de uno era con los pilotos, y más de esos a 37, porque se imaginan los regalos que nos dejaban caer, ¿verdad? Miren regalitos, ¿verdad? 5 metros rompían para abajo de profundidad y abrían un hoyo, por decirle, aquí donde estamos nosotros. Si cae una de esas, no, hombre, deja un hoyo de 5 metros de profundidad. Entonces, por decirles, uno les tenía como rabia, porque, como dicen varios, era cabrón. Estos tenían unos artilleros, iban unos artilleros. Estos dos amigos fueron artilleros de este tipo de helicópteros, que creo que va uno a cada lado, que van con unos 60. Solo que esa no es eléctrica, ¿verdad? La que lleva este. Entonces, lógicamente, empiezo yo a tratar de, de encontrar el objetivo, entre medio de la polvazón, ver cómo los localizaba con el Dragunov. Y Marcelo le iba a tirar al roquetero, ¿verdad? Así le llamamos nosotros, el que venía. Pero en eso estábamos, yo alineando el de abajo, el que estaba evacuando le decimos nosotros, pero el camarada evacuando baja, o puede ser evacuando un enfermo, o abasteciendo, ¿verdad? Dejando munición, comida, porque en estos también los ocupaban para abastecer al ejército, ¿va? Para llevarles comida a los filos, las alturas, y evacuar las bajas que habían tenido también, ¿va? ¿No? En los combates. Entonces para eso ocupaban este tipo de helicópteros. Entonces cuando yo empiezo a ver que estaba el helicóptero en el suelo y empezar a alinear, cuando por decirles, y venía el otro, ¿va? Y cuando eso venía el otro y Marcelo le iba a tirar, el que venía en el que estaba arriba, un solo tiro de franco, ¿va? Entonces, en eso solo se ve que, porque cada vez que disparaban esos roqueteros, ¿verdad? Que traían esas roqueteras, solo se miraba el tumbo de humo para atrás. Entonces, a todo eso, sin qué, no nos habían visto, pero el tipo empezó a hacer fuego de apoyo por el que estaba cayendo. Pero esos roquetazos, por decir, nos cayeron a nosotros que a unos 5 metros, pero estábamos en una zanja, nos logramos meter en una zanja. Entonces, ya no pudimos hacer lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Porque el otro nos hizo fuego y nos empezó no se pudo hacer, ¿verdad? Si no se puede compenetrar uno en ¿cómo se llama? En ese momento, pues, y aquel chorro de balas, pues sí, porque eran, no sé si esas traen 3 o 4 cañones, para eso se duerme, es eléctrico. Ese volado, no hombre, se oían una tronadera por todos lados en los montes, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos.
Entonces ya no se pudo hacer, ya no se pudo hacer esos tiros que íbamos a hacer de franco, ¿sabes? Lógicamente, hoy vamos con este que está aquí, con esta víctima. Esta víctima estaba abasteciendo a un batallón de la primera brigada, fíjense. Estaba abasteciendo a un batallón de la primera brigada que estaban de la siguiente manera. Nosotros le llamamos, bueno, yo les voy a decir, al oriente de la cruz había una compañía. Atrás, atrás en la cruz había otra compañía. Creo que en Piedra Labrada estaba la otra compañía. Entonces, la verdad que habían 4 compañías no sé si era el Batallón Libertad, o era el Batallón Soriano, o era el Batallón Soriano, o era el San Carlos, ¿verdad? En ese tiempo. Esto creo que fue como en el 87, si no me equivoco, derribo de este helicóptero. Entonces, este estaba abajo, no había unas planadas, ¿verdad? Que se ven. Un día vamos a ir por ahí, les cuento también la historia del mero lugar, por lo menos se puede hacer un resumen pequeño. Entonces, este estaba abajo, estaba bajando munición, dejándoles comida al ejército, a la compañía esa que estaba ahí. Les estaba dejando comida, todo, ¿verdad? El rancho, como dicen los soldados. Decían los soldados en ese tiempo, Entonces viene Marcelo y les digo, había una parra de bambú donde Marcelo hizo el tiro de un pozo de tirador que había debajo de esa parra de bambú, una trinchera, de ahí hizo el tiro Marcelo. ¿Qué les digo? Todo este volado es hueco, ¿va? Todo esto es hueco, ¿va? Pero hoy me doy cuenta, yo, ¿verdad? Me doy cuenta que uno creyó que la hélice, el rotor que más manda, o la hélice, yo creí que era la que va en el centro, ¿va? La que va arriba. Pero no, esa solo sirve para levantar y darle estabilidad. La que realmente es la dirección de este volado, es la que vaya atrás, ¿verdad? El que le llaman rotor de cola. Esa es la dirección, ¿verdad? Entonces, ¿qué les digo? Marcelo tuvo la habilidad de apuntarle y pegarle atrás. ¿Qué pasó con eso? Creo que cuando Marcelo le hace el disparo, le logra cortar una tubería de fluido, algo así le llama, hidráulico, ¿va? ¿Qué es lo que hace? Es lo que hacía que ese volado rotara, ¿va? Eso es un volado donde va un fluido, ¿verdad? Líquido, ¿va? Que llevan hidráulico, que usa toda la hidráulica. Entonces, les digo lo que yo pienso y lo que yo he visto en estos volados. ¿Verdad? No sé, puedo estar equivocado, pero ahí se agarró algo que agarraba el rotor de cola. Siempre cuando estos helicópteros, si ustedes los ven, que ellos se levantan, él se puede levantar viendo para allá, ¿va? Pero él puede dar vuelta en el aire, bajito, así puede dar vuelta, ¿va? Da vuelta para cambiar de rumbo, ¿va? Está para allá y puede dar vuelta para agarrar para allá, ¿va? Levantarse aquí. Pero ¿cuál es el que manda? El que más se duerme es ese, el que va atrás, ese que va así, ¿verdad? Atrás es el que más se duerme, porque esa es la dirección, ¿verdad? Por decirle en términos de carro, es como que se le explote la llanta delantera a uno, ¿verdad? Y ir a toda madre, lógicamente pierde el control. ¿Qué pasó? Lo que les quiero decir, que Marcelo tuvo esa habilidad de pegarle ahí, ¿verdad? Lógicamente, este se levantó. No estaba en ese lugar, pero estábamos en otro lugar cubriendo una posición también, ¿verdad? Otra posición que estábamos cubriendo. Este se levantó. Y se levantó y empezaron a disparar los artilleros, empezaron a disparar, una gran balacera, para los locos, por todos lados, porque ellos no se dieron cuenta de dónde salió el disparo. Luego, dado vueltas, empieza a ametrallar, decimos nosotros, ametrallar toda la zona, alrededor, a lo loco. Entonces ametralla, después de las 2 vueltas, vuelve a agarrar, que iba a dejar el abastecimiento de la otra compañía que estaba en la cruz, ¿verdad? Estaba en la cruz, ahí estaba yo ese día, me acuerdo, en otro lugar, creo que estaba cubriendo para el lado de la cruz. Cuando él sale para la cruz, ¿verdad? Que escasamente creo que está en la cruz de ese lugar, estaba, por decirles, a 2 kilómetros más o menos. Cuando él agarra para la cruz, vuela el rotor, ese rotor trasero, esa hélice trasera, vuela, el pedazo, vuela todo el volado ese. Entonces, este helicóptero, a ese momento, al volar
era como un garrote, era como cuando uno tira un garrote, va, dando vueltas así, va, y fue el vergazo, porque el vergazo se oyó lejos, de lejos, ¿verdad? Se oyó, por decirle, para serle sincero, yo estaba por el enganche monte, ahí por donde murió mi tío, ahí estaba cuando se oyó el vergazo seco, ¿va? Cuando cayó, automáticamente cayó y agarró fuego. Pero se tiraron, lograron tirar, ¿no? Se lograron tirar los dos pilotos y los dos artilleros se lograron zafar, se lograron tirar. Me imagino que los asustados salieron, pero gracias a Dios no se mataron, pues salieron bien, ¿verdad? De este episodio, ¿verdad? Entonces, así, amigo, era la guerra, ¿verdad? Así era la guerra, ¿verdad? Uno trataba de bajar estos pajaritos de hierro que andaban, pues nosotros no teníamos nada de eso, nosotros teníamos un herido al lomo en la hamaca a cargarlo. El ejército tenía mejores condiciones, ¿verdad? Tenía todo el apoyo del ejército americano, ¿verdad? Era así, pues, la guerra es así. ¿Qué? Para terminar, en ese mismo lugar, Marcelo, sí, Marcelo fue también, Marcelo, que les digo, este Marcelo hizo otro tiro, ¿verdad? Hizo otro tiro ahí mismo, a este mismo lugar donde estaba, ahí por cierto, donde estaba bajando este helicóptero para los camaradas de la primera brigada, si se acuerdan, ahí en ese lugar, si se acuerdan, había un palo de zapote. Y es lo único que había entre medio de la arada, diríamos, la planada, por todos lugares. Abajito de ahí cultivaba la gente. Eran las aradas, planadas. Entonces ahí estaba un palo de zapote aparradito. Siempre se ponían ahí los grupitos de soldados. Este mismo Marcelo, si no me equivoco, creo que fue Marcelo, creo. Porque también había otro franco tirador excelente, el Drácula. No, el Drácula, el Drácula uno se quedaba así de... y Drácula ya lo traía por naturaleza, ¿va? Drácula pegaba con todo. Tenemos pendiente, hoy sí, miren, hoy sí ya le vamos a entrar a eso. Tenemos pendiente esos temas buenísimos, les digo, como Drácula, ¿verdad? Yo les he contado a la pasarraya, ¿verdad? Algunas cosas, pero Drácula con Drácula, no, yo no podía competir. Entonces, como les decía, Drácula pegaba con todo, ¿verdad? Con todo. Era por nacimiento, ¿verdad? Ese era trae en la sangre. Entonces, este Marcelo hace otro tiro ahí. Y como les digo, estaba ese palito de zapote. Algunos camaradas, tal vez de la primera brigada. Fíjense que lo bonito de estas historias hoy con camaradas del ejército que uno va entrando, cuando uno habla una cosa, de repente aparece un camarada, ¡ey! Y me hablan, yo estuve ahí. Eso es lo más interesante, ojalá un día podamos reunirnos, pues, y aquí está este canal para que contemos historias también, ¿vale? Yo, como les digo, nos podamos reunir y podamos hacer, platicar, porque yo he tenido varios camaradas de la primera brigada que me preguntan sobre combate. Por ejemplo, un camarada que me preguntó la vez pasada, y aquí les aclaro, si yo no lo sé, tengo amigos de otras organizaciones y les pregunto. Y alguien me decía que en un combate por Guazapa había muerto un camarada moreno, barbudo, que andaba una 380 y un niño que andaba una R15. Consulté con un camarada del RP y sí eran unos camaradas del RP. Entonces, ¿por qué me preguntaban a mí que si no eran de nosotros? Que por cierto, a esos camaradas les dieron fuego, ¿va? Les dieron fuego. Ya he visto como varios, un camarada me preguntó y le dije, le voy a averiguar. Los quemaron a estos camaradas. Luego oí en un canal a un soldado de la primera brigada contar de eso también, ¿verdad? Y me mencionaba a mí, ya hoy le conseguí la información, si eran unos camaradas del RP. Y sí, tienen razón, que murieron esos dos camaradas ahí. Decían que el otro era comandante porque andaba una pistola 380, algo así, oí mencionar también, ¿verdad? Entonces, por decirle, ahí se van tejiendo las historias, ¿verdad? Y a mí me gusta, no me gusta quedarme hasta ahí, ¿verdad? Un saludo a Ney también, ¿verdad? Con ese mismo Dragunov que bajaron a este helicóptero, recibió el curso Ney de francotirador, ¿verdad? También lo recibieron camaradas de la RN. Bueno, yo conozco un camarada que lo recibió también con ese mismo Dragunov, ¿verdad? De que hizo esta víctima. Lo recibí yo. Lo recibieron muchos, ¿verdad? Ese Dragunov. Ese Dragunov llegó un momento que se tuvo que guardar porque se acabó la munición, ya no había. Como les digo, cuando entró por Honduras, ¿verdad? Ese volado, ya venía un poco calaciado de la guerra, miraba todo pelado. Eh,
pero era excelentísimo. Yo les digo, yo me eché varios pininos con ese, ¿verdad? Varias chiripas. Entonces, con ese mismo Dragonón que recibieron el curso, camaradas del RP, de la RN. Es interesante, pues, hoy cuando uno platica con camaradas, ¿verdad? Se da cuenta uno de pues, cómo es la cosa, pa, y empieza uno a cuadrar, ¡pum! Termina enlazando la historia. Eso es lo bonito. Entonces, igual como les digo, tengo muchos amigos, camaradas de la primera brigada. Un saludo, creo que Raúl, de la sexta brigada de Usulután, ¿verdad? Creo que se llama Raúl, este camarada. Eh, ¿Cómo se llama? Un saludo para un camarada del DM1. Un saludo para el sargento Carrillo de Zacatecoluca, sargento del DM1 de Chalatenango también, ¿verdad? Así es que un saludo para Israel. Israel me dijo que le mandara un saludo a la primera compañía del Pantera, pero yo creo que a Israel se le ha olvidado. Porque cuando me dice él que era del Pantera, pero que era de Aguachapán, y he logrado averiguar, y yo cuando me dijo el Pantera, yo el Pantera lo relaciono a Suchitoto, a la PN, a eso lo relaciono. Ahí supe que pertenecía, pero no a Huachapán. Y yo creo que Israel se ha equivocado. Creo que Israel ha de haber sido del Jaguar de Aguachapán, ¿verdad? De ese batallón. Sí, Jaguar creo, no sé, o no me acuerdo otro que había, pero había otro batallón. Entonces, yo creo que hay como una confusión, ¿va? Porque Israel ha de haber sido del Jaguar de Aguachapán. Sí, pues sí, porque se oye que tuvo varios combates aquí en el cerro de Guasapo. Bueno, en Tenancingo creo que había también una compañía, o no sé cuántas compañías cuando atacaron, murieron muchos camaradas de ese batallón Jaguar, oigo que lo mencionan. Entonces, porque no anda tan confundido, porque Pantera con Jaguar, él casi es un felino, pues los dos son felinos. Entonces, creo que por ahí anda la cosa. Israel también fue del DM1, porque después lo llamaron a echársela, como le dicen, de reservista, a volver a reengancharse, ¿va? Y ya en esa fecha ya fue para el DM1, me contaba él la vez pasada. Entonces, así les digo, camarada, lo bonito de esta cosa es que uno va contando y va tejiendo, va saliendo la verdad hasta que se encuentra toda la verdad. Porque yo pues les digo, cuando veo contenido, va y hay cosas como que no enlazan, va. Quiera sí o no, muchos de nosotros, tanto camaradas del ejército como guerrilleros, combatientes, bueno, sabemos cómo buscar el hilo de una experiencia que alguien cuente, va. Pero yo oigo muchas que no me aburren, les digo, no encajan, pues. Si a mí me hablan del cerro de Guasapa, yo me puedo, el sur, les hablo del sur, no les puedo hablar del norte. El norte fui varias veces, pero cuando nos sacaban, nos tocaba ir parar por ese lugar. Alguien me preguntaba de un camarada que murió en San Lucas, en la hacienda San Lucas. Yo no le pude responder, me preguntó por correo. No le pude responder, pero lo que pasa es que esa parte era la que operaba la RN, camarada, operaba la RN. Y la parte norte lo operaba la RN. Y la parte occidente, López Ramos, del Roblar para el otro lado, les digo, al occidente, lo operaba el RP. Entonces, a veces yo no, porque no me gusta hablar, no te voy a decir si yo lo conocía, a la par mía andaba, porque quieres que le diga, no, a la par mía murió, no, camarada. Entonces, esas son las cosas, les digo, cuando uno se va encontrando. Yo, bueno, me he encontrado, por decirles algo, un día me encontré con algo y le pregunté a un camarada de la Tlacat, tengo un amigo de la Tlacat, saludos, Mario Moreno, no es Cantinflas, Mario Moreno, comando del batallón Atracat. Saludos a Mauricio, ¿verdad? De Izalco, creo yo. Hoy anda en su negocio, anda, pues siempre me saluda, anda trabajando por todos lados, rebuscándose, como nos toca a todos. Saludos, Mauricio. Creo que tiene una funeraria y anda para allá y para acá. Al rato dice que me cae de sorpresa. Así es que, por decirles, pues, así es la historia, pues, y lo bonito que hoy la podemos contar, los que quedamos vivos, todo lo que sufrimos, ¿verdad? Porque eso no fue fácil, ¿verdad? Fue duro, ¿verdad? El que viva soñando con eso, que lo quiere que regrese,
está muy jodido, tiene problemas mentales. Esto uno les cuenta por decirles algo para que los jóvenes de estos tiempos, ¿verdad?, se den cuenta de lo que pasó, porque les digo, resistir que le cayera encima un animal de esas a uno, ¡ja! No hombre, eso no es, que le cayera cerca, pues, de ese volado, por decirles, de lo que se enterraba abajo, uno se hallaba tetuntes de barro que había sacado de donde había reventado, por decirles a 1 kilómetro que habían volado piedras de otro color, ¿va? Se daba cuenta uno porque no era del mismo color de la tierra, ¿va?, que le habían movido de un lugar a otro. Entonces, eso fue así. Por ejemplo, por decirles otra, contarles algo más. Esa bomba, esa nos reventó, ¿va? Por lo que yo veo y lo que tiene, cayó de panza, ¿va? Esa cayó de panza, algunas fallaban. Cuando caía una de estas, nosotros las buscábamos estas bombas, ¿va? Porque estas traen casi como 200 libras solo de explosivo. Traen un explosivo que se llama tritonal, por decirles así, ¿va? Un verde, de fabricación americana. Dicen que el TNT es ruso, pero traen ese explosivo tritonal. Para nosotros, esa bomba le sacaron todo el explosivo. Pues se ocupaba para hacer minas, ¿verdad? Quitapatas, para candiles, para rayos de la muerte, como le llamaba la Tlacat, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasó con esa. Entonces, nosotros la sacábamos. Yo, por contarles una historia, cuando estuve en Chalate, en el Pepeto, Chalatenango, abajo de la montañona, estuvimos yendo con los compas de la FPN a sacar una volada de esas. Y les digo, llevábamos un hoyo como... Se abrió una zanja, ¿va? Se abrió una zanja porque quedó el hoyo donde había entrado, donde nos reventó. Fue abajo el pito, por decirles, abajo el pito, para los camaradas que conocen Chalate, abajo de la montañona. Entonces, se abrió una zanja y ahí se iba dando, aquí se iba hundiendo, para llegarle al nivel, allá, ¿verdad? Y escarbarle, para lograr acostarla y sacarla jalada, ¿va? Por supuesto, nosotros teníamos unos grandes explosivistas para empezar a quitarle la espoleta, ¿va? Que, lógicamente, si pegó de punta, esa espoleta ya no servía, ¿va? Pero había que desactivarla, había que hacerlo. Entonces les cuento, pues, porque yo he vivido historias, les digo, lo que pasa es que voy así como salteadito. Hoy sí, les digo, ya esperen dentro todos los viernes procuro yo subirles videos, porque yo sé que todos trabajamos de lunes a viernes, tanto los de aquí como los camaradas de Estados Unidos, ¿va? Un montón de camaradas que están en Estados Unidos, ¿verdad? Saludos para un camarada que hoy viene, hoy llega, dice que se fue desde los 7 años, viene para San Miguel, hoy en la noche llega por aquí y me decía que quería que nos viéramos, ojalá nos podamos ver, ¿verdad? Y como les digo, así es la cosa, ¿va? Yo subo material los viernes. Creo, hoy voy a subir, en verdad, hoy voy a subir y subo el viernes también, ¿va? Para que haya contenido. Pero como les decía, pues yo estuve en Chalate, conocí Chalate, luego voy para Chalate, ¿verdad? Tenemos que hacer algo por Chalate. Tengo historia, conozco compañeras, compañeros, que fuimos compañeros de escuela, pues que estuvimos juntos, que nos peleábamos, ¿verdad? Nos peleábamos con Lorena, por allá anda Lorenita, rato vamos a ir a echarnos una plática para ver qué sale, ¿verdad? De esos tiempos que éramos unos niños, pues prácticamente ahí en esa escuela en Chalate, creo que era raro pues que hubieran mayores, para la mayoría andábamos por los 15, 16, 17 años, si acaso llegaban pues por decirles cuando llegó el Cero, Samuel, un camarada que murió, un capitán muy excelentísimo, ya él ya era un poco, quizás andaría por los 20 años, pero así era el nivel de los camaradas guerrilleros, éramos más niños, todos. Entonces, así es las cosas, camaradas, los voy dejando, vamos a seguir luego. Por decirle, una vez nos tiraron como 6 de estas, ¿verdad? Vinieron a darle apoyo al Belloso, que nos estábamos dando con ellos ahí en la cruz, dándonos de amores. Saludos para Aquino. Aquino, anoche estuvimos hablando, pero iba de paseo. Aquino, que fue el Ramón Belloso, ¿va? Aquino fue herido, me contaba él, fue herido ahí en el, ¿cómo se llama? El Cantón El Salitre, ¿verdad? Y fue herido, ¿verdad? Él era del Ramón Belloso. Y así pues saludos para todos esos camaradas del Bracamonte, para Chiquitón, para Santos, para el Cabo Mapache, y para todos esos camaradas que ahora conocemos, somos amigos. Es divertido cuando uno habla de esto, de lo que pasó, ¿verdad? Y hoy somos, ¿va? Ahí nos damos cuenta, nos decimos la verdad y todo.
Y eso es lo lindo de la historia, pues, yo vengo aquí, como les digo, a contarles la historia, ¿verdad? Para que los jóvenes se den cuenta que aquí en este país hubo una guerra y que fue cruel, que nos jodió la juventud a varios de nosotros, ¿verdad? Muchos camaradas. Así es que esa vez el Belloso, inmediatamente después del bombardeo, bueno, por venir a querer buscar esos volados, por decirles murieron camaradas del Belloso, por venir a reventar esa bomba, para que no cayeran en manos de nosotros. Ahí en la cruz salieron varios camaradas amputados también, esa vez, ¿va? Porque nosotros, como dicen, ya nos frotábamos las manos. Ahí hay 200 libras de explosivo, papá. Y ese explosivo es tan potente que les digo, no era una mina, no era lo mismo una mina quitapata, fabricada con ese explosivo, con ese tritonal, con tritonal o TNT, que una hecha con explosivo casero, que del casero que hacíamos nosotros con abono y todo eso, y aluminio. A veces salían sopladas, o a veces el sol soplaba el explosivo y se le caía la tapa. Entonces a veces salían sopladas que solo quedaba el vergo del aluminio brilloso alrededor. ¿Va? Así es que, historias, camaradas, vamos a seguir luego. Cuídense, bendiciones para todas y todos. Cuídense, gracias por seguirme. No se les olvide suscribirse a mi canal, mi querido Cerro de Guazapa, ¿verdad? Ahí seguimos con las historias, camaradas. Cuídense, bendiciones para todos.